Ok, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre los elementos de la verdadera adoración. Antes de seguir, um, decirles o recordarles que vayan tomando, bueno, por un lado, vayan tomando nota. Es importante porque ya es, yo mismo tengo que decirlo. Ustedes, ay, ¿cuánto sabe el pastor o lo que sea? No, no crean, yo por eso traigo apuntes, porque yo no podría decir todo eso. Bueno, pero no, lo otro que les iba a decir es, anoten las preguntas, porque yo creo que voy a irme de largo, ¿sí? Vamos a dejar las preguntas hasta el final de todo. Entonces, para que cualquier pregunta que tengan, entonces, y no se les olvide, entonces anótenla, por favor. Bien, hermanos, vamos a continuar con el segundo punto, el segundo elemento de la verdadera adoración, y tiene que ver con la correcta administración de los sacramentos. Bueno, voy a decir algo sobre el bautismo, aunque en realidad, porque bueno, el bautismo es un sacramento o una ordenanza. Pero en realidad el bautismo pues solamente es una vez. ¿Cuándo? Cuando la persona cree, ¿no es cierto? No es parte esencial del servicio de adoración como tal. No siempre vamos a tener bautismos, ¿no? Eso es algo único. Pero voy a decir algo rápido sobre el bautismo, a propósito de qué es una ordenanza. Nosotros creemos en dos ordenanzas, básicamente, que tiene que ver con el bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor. Otra vez, del verso 41 de Hechos 2 dice, así que los que recibieron su palabra, ya sabemos lo que significa, los que creyeron, fueron bautizados, ¿sí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En primer lugar, en cuanto al bautismo, no es un requisito para ser salvos. Oigan esto. El bautismo no es un requisito para ser salvo, pues el bautismo no salva. En ese caso, el ladrón que se arrepintió en la cruz y la promesa de Jesús de salvarlo sería una fantasía. ¿Ve? No, ese es el punto. Así que como así como el ser israelita circuncidado en la carne no garantizaba ser hijo de Abraham según la promesa, de la misma manera el bautismo no garantiza la salvación de la persona, ¿sí? Sin embargo, una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios inherentemente evoca el bautismo. O sea, eso es lo que va a ocurrir. Ese es el primer fruto de obediencia, el bautismo. Era lo que Jesús hacía con sus discípulos y todos los que creían. Es el requisito que acompaña la gran comisión. Por ejemplo, en Mateo 28, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, predicándoles el evangelio, ¿verdad? Por tanto, ya ser discípulos de todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos ahí esa enseñanza clara. Fue la práctica de los apóstoles en todos aquellos quienes creían el Evangelio de Jesucristo. ¿Ven? Vemos que ellos seguían bautizando, como vimos aquí en el texto de Hechos 2. Así que los que creyeron, ¿qué? Fueron bautizados. Fue el caso del eunuco en Hechos 8, cuando Felipe le predicó el Evangelio y después de que él entendió, ¿verdad?, que recibió la iluminación del Espíritu, le dice al Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Interesante pregunta, ¿no? Y Felipe le dice, ¿crees de todo corazón lo que acabas de escuchar? Y él dijo, sí creo. Ok, vamos al agua. Y eso es en realidad, como veremos, todo lo que se ocupa para ser bautizado. Haber creído en Jesucristo genuinamente, haber depositado en Él su fe, creído como Señor y Salvador. Fue el caso de Cornelio, eso está en Hechos 10, igual creyó y algunos de su casa y fueron bautizados. Fue el caso de Lidia en Hechos 16, el carcelero de Filipos también en Hechos 16, y el de muchos otros, incluyendo esa multitudinaria conversión de 3,000 personas.
La fe, otra vez, es el prerequisito necesario para participar de este sacramento. La fe. En otras palabras, el bautismo es el requisito que acompaña a la verdadera conversión. ¿Sí? Eso tiene que. Ahora, ¿qué significa o representa el bautismo como señal? Bueno, por un lado, el bautismo es señal de conversión, ¿no es cierto? De verdadero arrepentimiento, de haber nacido de nuevo, y ciertamente lo es. Un morir al pecado y un nacer, un renacer para vida nueva. Eso es verdad. Sin embargo, por su significado y por el testimonio de las Escrituras, el bautismo apunta a una realidad mucho más profunda. La palabra bautizo, que significa unión o estar ligado, lo que quiere decir es que el bautismo nos ha unido con Cristo, y especialmente cuando revisamos el texto de Romanos 6, versículos 3 y 4, cuando habla de que con Cristo fuimos bautizados en su muerte, lo que está diciendo es que con Cristo, por medio de la fe, fuimos ligados, conectados a ese momento histórico. Y aquí quiero aclarar algo. Una cosa es ser bautizado con Cristo. Vamos a Romanos, capítulo 6, un momento. Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo así? ¿Cuándo nosotros estuvimos con Cristo en su muerte? Si ni siquiera todavía veníamos a la existencia. Pero dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y luego en el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, escuchen esto. No es el bautismo lo que nos une a Cristo. Oigan esto. No es el bautismo per se, el bautismo en sí, lo que nos une a Cristo. El bautismo es solo eso, es solo una señal. Es un símbolo. Pero lo que está representando, lo que está ilustrando el bautismo físico fue el bautismo que ocurrió en nosotros dentro. O lo que se conoce como el bautismo del Espíritu también. Y ese bautismo esencialmente consiste de una unión mística con Cristo. De habernos ligado, de habernos hecho uno con Cristo en su muerte y resurrección. Ahora, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nosotros estuvimos con Cristo en su muerte y resurrección? Porque eso es lo que se representa el bautismo. Al momento de sumergir la persona, se está ilustrando esa muerte con Cristo al pecado, y al emerger del agua se está ilustrando ese nuevo nacimiento o esa resurrección para andar en vida nueva. ¿Cómo nosotros estuvimos con Cristo en su muerte y resurrección? Mediante la fe, mediante la sola fe en Jesucristo. En otras palabras, cuando Cristo estaba en la cruz, en su muerte, oigan esto, ocurrió una doble transferencia, lo que se conoce la doctrina de la imputación. Nuestros pecados, nuestra culpa y nuestro castigo fueron puestos a la cuenta de Cristo. ¿Sí? Y por eso Cristo fue tratado como uno de nosotros. En realidad Cristo, escuchen esto, Cristo sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido. Cristo murió la muerte que nosotros debíamos morir. Sufrió la condenación que nosotros deberíamos sufrir. Y por otro lado, su perfecta justicia fue puesta en nuestra cuenta.
y por eso ya no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Sí? Entonces, solo de esa manera, escuchen esto, y mediante la fe en Él, en esa obra, es que nosotros realmente somos salvos. Otra vez, el justo por los injustos. De esa manera, la obra de Cristo es real en nosotros. Dios nos vio a nosotros, vio nuestros pecados y por lo tanto dejó caer toda su santa ira sobre su propio Hijo. Es que de otra manera no hubiese podido pasar lo que pasó. Cristo tiene vida en sí mismo. Pero la única manera como Cristo pudo morir fue en el momento que fue cargado con nuestro pecado y nuestra culpa. Entonces, otra vez, ¿qué es el bautismo? Es un acto simbólico de lo que ocurrió en realidad con Cristo en su muerte y resurrección. Nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Que obviamente, por supuesto, eso resulta en la verdadera conversión. ¿Sí? Entonces luego viene el Espíritu y da vida, por un lado. Da vida, levanta al muerto y le da la fe para que pueda creer en ese Salvador que ya murió por él. Noten, estoy siendo bien específico. No estoy siendo general, como se enseña desde muchos púlpitos. Cristo murió para hacer posible la salvación de todos los hombres. Eso no es verdad. Cristo no murió para hacer posible la salvación de todos. Pero es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea, entonces la decisión está en mí. No se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esa es una pésima interpretación de Juan 3:16. Sí, Dios amó tanto al mundo, oigan esto, que de entre el mundo, Él escogió a unos para salvar. Miren, Él hubiera podido dejar a todo el mundo muerto en sus delitos y pecados y hubiera sido igualmente justo. ¿Ve? Y hubiera sido justo. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? Pero no, Él amó tanto al mundo en verdad, como dice ahí, que para pagar el precio de aquellos que Él escogió, ¿qué hizo? Mandó a su unigénito Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, sí, obviamente la fe es un requisito, lo acabamos de decir. Pregunta, ¿quiénes van a creer? ¿Qué dice el Señor en Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Así que, como en algunos lugares se enseña, se promueve, ¿cuántos quieren venir a Jesucristo? ¿Cuántos quieren pasar al frente y declarar su fe? ¿Sabe qué dice el Señor? No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Así que no depende, como dice también Pablo en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Así que es en aquellos quienes el Padre escogió, aquellos por quienes Cristo murió, es aquellos en quienes el Espíritu Santo va a obrar esa fe para que crean. Es por eso, dicho sea de paso, que nosotros creemos en el bautismo trinitario. ¿Sí? Creemos, y con razón el Señor lo manda así en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Es solo una fórmula? Tristemente muchos lo toman así, solo como eso, como una fórmula. Van a una iglesia o un lugar. ¿Fuiste bautizado en nombre de la Trinidad? Ok, ya. Como si eso fuera suficiente. Ese no es el punto. Eso no es un truco, vamos a decir. No son palabras mágicas.
No, ese no es el punto. La razón de por qué nosotros creemos en el bautismo trinitario es porque creemos en la obra de la Trinidad en la redención del creyente. Eso es lo más importante. Creemos que el Padre nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Creemos que Cristo se entregó voluntariamente para pagar el precio de nuestra deuda. Y creemos que el Espíritu Santo aplica esa obra en aquellos que el Padre escogió, dándoles fe y arrepentimiento. Por eso creemos en el bautismo trinitario. Ok, ya dijimos esto. Creemos en el bautismo por inmersión. ¿Verdad? Ya se explicó, porque creemos en esa unión con Cristo en su muerte y resurrección. Ok, ¿cuál es la importancia y el valor del bautismo? Bien, en primer lugar, porque es un mandamiento. O sea, si alguien nos pregunta o le pregunta al pastor, yo tengo ¿por qué tengo que bautizarme? O sea, ¿no es suficiente con venir y congregarme, comulgar? Bueno, en primer lugar, eso es un mandamiento. ¿Sí? La importancia del bautismo está en que Jesús lo mandó. Ordenó que fueran hechos sus discípulos creyendo el Evangelio y siendo bautizados. En Mateo 16, 16 y 28, 19. Decir que uno es discípulo de Cristo y no bautizarse es contradictorio. Oigan esto. Bueno, especialmente en tiempo de los apóstoles en el siglo I y bueno, los primeros siglos también. El problema no era decir que eras creyente. El problema es que ya te identificabas como tal. Y la primera señal de que te identificabas como creyente era que habías sido bautizado. Entonces, no es suficiente con decir que eres creyente. Hay muchos que dicen que creen en Dios, se saben. Bueno, hay muchos que dicen que creen en Cristo, es más. Pero no son creyentes. ¿Cómo así? Sí, en Juan 6 también, por ejemplo, tenemos, y en Juan 8, dice, y muchos de los que creyeron con él se volvieron atrás. ¿Cómo así? ¿No habían creído en Cristo? Dice que habían creído en él. ¿Y qué pasó? Bueno, su fe no pasó más allá de que es una mera impresión por las obras de Dios, por ejemplo, cuando él alimentó a los 5,000, les dice, ustedes solo vienen a buscarme porque les di de comer. Qué confrontación más fuerte, ¿no? Pero era verdad. Muchos habían creído en él solo por el milagro. Cristo no hizo milagros para que creyeran en él. Oigan esto también. El propósito de los milagros no era que creyeran en él. En un momento los judíos y fariseos especialmente dijeron, muéstranos señal del cielo. Oiga, ¿cuántas señales no ha hecho el Señor? Ese no era el problema. No era falta de señal. Y sin embargo les dijo, bueno, una señal les será la del profeta Jonás. Así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así el Hijo del Hombre va a estar en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra. ¿Qué pasa? Muere 3 días ahí, resucita y como quiera no le creyeron. Cristo no hizo milagros para que creyeran. Cristo lo hizo con otro propósito, para traer una enseñanza. De hecho, si ustedes leen el Evangelio de Juan principalmente, se darán cuenta que posterior a los milagros siempre había una enseñanza. Claro, obviamente confirmaban que Jesucristo era el Hijo de Dios y que a él le había sido dado toda la autoridad del Padre. Pero no fue con el propósito de alcanzar almas, como hoy día se promueve en muchos lugares, obviamente falsamente, milagros y sanaciones. A eso no nos ha enviado el Señor, ni es lo que debemos esperar. El mayor y el verdadero milagro para una persona, ¿saben cuál es? Haber resucitado, haber nacido de nuevo. Ese es el mayor milagro que puede ocurrir. Y el Espíritu Santo lo sigue haciendo.
cada vez que se predica fielmente la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, porque es una señal de fe. Entonces, ¿por qué debemos bautizarnos? Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque es una señal de fe, como ya lo dijimos. Mediante el bautismo, el creyente expresa públicamente que es pecador, digno de muerte, incapaz de salvarse a sí mismo. Y por otro lado, expresa que reconoce a Cristo como el único medio de salvación al cual se acoge, testificando en ello mediante esta ordenanza como aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Entonces, nos bautizamos porque esa es una señal visible, ¿no?, de haber creído en Jesucristo, de haber nacido de nuevo. Es un testimonio público, en otras palabras. Y número 3, bueno, dicho sea de paso también es la señal de entrada al nuevo pacto. Oigan esto. ¿Cuál era la señal de entrada al antiguo pacto? ¿Alguien recuerda? O sea, ¿cómo se sabe? Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando Dios le dijo a Abraham, circuncidarás a tu hijo y a todos tus hijos, los que nacieren en casa. Y no solo a ellos, incluso si habían extranjeros que querían venir y habitar entre el pueblo, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. Esa era una señal de entrada a ese pacto. Ciertamente, si ellos obedecían, Dios los bendecía, si no, pues también maldiciones, etc. ¿Cuál es la señal de entrada al nuevo pacto? Oigan eso, no la entrada la dio Cristo. Pero ¿cuál es esa señal de haber entrado al nuevo pacto? El bautismo. Y en tercer lugar, porque nos une al cuerpo visible de Cristo. Por eso también es importante el bautismo. Nos une al cuerpo visible de Cristo. Si bien el bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, también es verdad que el bautismo en sí mismo une o liga, ya lo dijimos. En primer lugar, nos fuimos unidos o ligados con Cristo en su muerte y resurrección. Pero no solamente somos unidos a Cristo, sino que somos unidos a Cristo en el bautismo espiritual, pero el bautismo físico también nos une a un cuerpo de creyentes. Por eso, como leíamos en el texto, así que los que fueron bautizados, ¿qué dice? Se añadieron a la iglesia. Nos une al cuerpo visible de Cristo. Los que creyeron y se bautizaron fueron añadidos a la iglesia, es decir, fueron hechos miembros del cuerpo de Cristo. Y nótese, no tuvieron que esperar un tiempo para ser añadidos a la iglesia, sino que fue un acto inmediato. Yo sé que hay algunos, quizás bien intencionados, que pueden decir, pastor, pero ¿no cree que hay que ser prudentes y hay que darles tiempo a los nuevos hermanos para discipularlos y para confirmarlos que sí sean de verdad creyentes? Bueno, eso debe haberse hecho antes del bautismo. Sí. Por eso, yo sé, todos hemos cometido errores, nosotros los hemos cometido en nuestra iglesia, pero cada vez tratamos de ser un poco más diligentes en cuanto a eso. Obviamente no vamos a ser infalibles al respecto, siempre se nos van a colar. Lamentablemente, claro, al Señor no se le coló, Él así lo hizo a propósito, con respecto a Judas, ¿no? Yo os escogí a vosotros y uno de vosotros es el diablo. O sea, aún al diablo Dios lo escogió para que fuera parte de su cuerpo de discípulos con un propósito específico, obviamente. A nosotros se nos cuela. Pero más allá de eso, el punto aquí es, lo que vemos en las Escrituras no es que hay que dejar pasar un tiempo después de que se bautiza y después entonces añadirse a la iglesia. No, en el momento que la persona se bautiza, inmediatamente pasa a ser miembro de la iglesia de Cristo. Ok, pasemos a la cena, y aquí entonces voy a tomar un poco más de tiempo, porque esto sí ya corresponde propiamente al servicio de adoración. Leemos en el verso 42, y perseveraban en el partimiento del pan. Así como perseveraban en
en la doctrina de los apóstoles, o la predicación fiel, ya lo dijimos, también perseveran en ¿qué? En el partimiento del pan. Ahora, yo creo que aquí también no hay discusión. El partimiento del pan se refiere a la cena del Señor, o la Santa Cena. Y ese es otro de los recursos que Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento y nuestra santificación. La Santa Cena. Esa palabra, el partimiento del pan, es la misma que se usa en los evangelios para referirse, como les digo, a la cena. Cuando Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Es la misma palabra, así que otra vez no tenemos duda que este partimiento del pan que se menciona aquí en Hechos 2 hace referencia a esa cena del Señor. Y eso, hermanos, como estamos viendo aquí, es algo en lo cual los creyentes de la iglesia primitiva perseveraban. Otra vez, ya saben lo que es perseverar. Significa mantenerse. Ahora, vamos a abundar un poquito aquí. ¿Qué relación tiene la cena con la Pascua? Esto es interesante. La cena viene a sustituir la Pascua. ¿Cómo entender eso? Bueno, la cena, hermanos, ciertamente fue instituida como equivalente de la cena pascual con algunos cambios. El Señor Jesús instituyó la cena del nuevo pacto con elementos que formaban parte de la cena pascual, indicando que en esencia la antigua cena y la nueva se corresponden la una a la otra. ¿Sí? Tomó el pan, tomó el vino. Las dos señalan al sacrificio de Cristo y la comunión de su pueblo con Él desde una perspectiva diferente. Ciertamente la cena pascual apuntaba al sacrificio de Cristo. Y la cena del Señor también apunta al sacrificio de Cristo, solo que desde otro ángulo. En la cena pascual, ellos estaban mirando hacia dónde, hacia el futuro. Ellos en realidad no sabían de qué se trataba todo, cómo iba a suceder. Nosotros ahora miramos a dónde, atrás, al pasado. Ya sabemos cuál fue la realidad. Entonces, la Pascua era una comida sagrada que correspondía al antiguo pacto. La antigua cena señalaba la necesidad, oigan esto, la cena pascual que celebraban el pueblo de Israel señalaba la necesidad del sacrificio de Cristo para la remisión de los pecados. A eso apuntaba. La nueva cena, por otro lado, señala la suficiencia de ese sacrificio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una apuntaba a la necesidad de, la otra señala la suficiencia de. O sea, nosotros que ya estamos de este lado del sacrificio, ya podemos saber con certeza de que ciertamente el sacrificio de Cristo fue perfecto. Como lo explica bien el autor de los Hebreos. Fue hecho una sola vez y para siempre. Y no necesitamos más. De hecho, en la cena pascual, ustedes saben, se sacrificaba un cordero. Otra vez, apuntando a esa necesidad del cordero de Dios, ¿no? Del verdadero cordero. En la nueva cena ya no habría necesidad más de sacrificios porque el verdadero cordero ya fue sacrificado. Por eso ya hace una diferencia, nos dista de la cena pascual a la nueva cena. Ya no tenemos que hacer sacrificios para tomar la cena, porque ya el cordero de Dios fue sacrificado. Y este sacrificio, a diferencia de todos los demás sacrificios, este sí quitó el pecado de una vez y para siempre. Los otros sacrificios no podían hacerlo. El autor de los Hebreos lo dice como en 2 o 3 ocasiones. Esos sacrificios no podían quitar el pecado, pero este sí. Fue suficiente. Entonces, por eso les digo, la antigua cena apuntaba a la necesidad. La nueva cena señala la suficiencia de ese sacrificio.
El antiguo pacto concluyó con el sacrificio de Cristo en la cruz y el nuevo fue inaugurado y sellado precisamente con el mismo sacrificio. La Santa Cena, hermanos, también fue instituida como señal del nuevo pacto. Hace un momento les dije que el bautismo era la señal de entrada al nuevo pacto, ¿no es cierto? Ahora, eso no significa que el bautismo sea la señal del pacto como tal. Hay una diferencia. Les dije hace un momento que la señal de entrada al antiguo pacto era la circuncisión. ¿Cuál era la señal del pacto como tal? No sé si recuerdan, por allá en Éxodo 34, si no estoy mal. ¿Cuál era la señal del antiguo pacto? No sé si alguno recuerda. No, eso tiene que ver con la circuncisión. Esa era la señal de haber entrado, de ser parte del pueblo. Pero el pueblo de Dios, bajo el antiguo pacto, tenía que guardar algo en particular para que todos los que lo vieran dijeran verdaderamente este pueblo es de Dios. Había una señal. Tenía que ver con guardar la ley, pero de manera específica tenía que guardar el día de reposo. Noten, exacto, el Sabbat judío. El día de reposo, hermanos, tenía dos acepciones o dos consideraciones en el antiguo pacto. Número uno, tenía una acepción moral, porque era parte de la ley, es el cuarto mandamiento. Yo creo que ahí no hay ninguna discusión, ¿verdad? Pero no solo correspondía a la ley moral, sino que también tenía una acepción de tipo ceremonial. Es decir, que el pueblo de Israel estaba obligado a guardar el día de reposo o el sábado, no solo porque estaba mandado en la ley, sino porque esa era la señal del antiguo pacto. De tal manera, otra vez, que cuando los otros pueblos miraran y vieran a Israel reposando ese día, ellos podían saber que ese era el pueblo de Dios, verdaderamente. Ok, ahora, así como en el antiguo pacto había una señal, o el pacto se identificaba con una señal, la señal del nuevo pacto es la Santa Cena. ¿Ven? No es la señal de entrada. La señal de entrada pues es solo una vez. ¿Cuántas veces se entra a la iglesia? O sea, en el sentido de real, no al edificio, ¿no? Sino a la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces se entra? Una sola vez. Exactamente. Entonces, por eso el bautismo es solo una vez. Pero la señal del pacto como tal, eso es diferente. Eso es diferente. Y el Señor lo estableció cuando leemos en el Evangelio, en Mateo 26, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El Señor se está anticipando lo que va a suceder unas horas después, ¿no? Y les dice, este es mi cuerpo. O sea, de esta manera ustedes van a recordar que mi cuerpo, mi carne fue sacrificado mediante el símbolo del pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ya no va a haber más sacrificios, ya no se van a degollar más corderos. Ahora lo van a hacer mediante la copa. Esta va a ser el símbolo de mi sangre. La sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ese es el pacto mencionado por el Señor, referido en Jeremías capítulo 31, no vamos a ir allá. Pero fue un pacto que fue inaugurado y sellado con la muerte de Cristo en la cruz, horas después que instituyó la cena que lo representaría. Noten, ¿cuándo se instituyó el nuevo pacto? No fue en la cena. En la cena se instituyó la señal del pacto. Pero el pacto como tal se instituyó y se inauguró con la muerte de Jesucristo. Ahí empieza el nuevo pacto. Ok, elementos de la cena del Señor. Bueno, ya acabamos de decirlo, ¿no? Pero el pan.
El pan es el primer elemento de la cena y este representa el cuerpo molido de Cristo. En la mayoría de los casos se emplea cualquier tipo de pan. Es cierto que eso no va a afectar para nada el alma de los creyentes que participan del sacramento. La levadura que contamina el alma de los creyentes y que pone en riesgo la salud de la iglesia es el pecado, esa es la verdadera levadura, ¿no es cierto? Lo que sucede al celebrar con la cena con pan común es que no corresponde a la realidad que se simboliza. Debe recordarse que el pan que el Señor Jesús tomó era el pan de la cena pascual y requería que fuera sin levadura, como aparece en Éxodo 12. Para simbolizar, escuchen, porque otra vez, acuérdense, es solo un símbolo. Pero de esta manera se puede simbolizar mejor a aquel que sería el sustento del pueblo de Dios, es decir, a Cristo. Así que, de preferencia, si se puede usar pan sin levadura, creo que sería la mejor manera de hacerlo. Y por otro lado, el fruto de la vid. La copa es el segundo elemento de la cena y esa representa la sangre del nuevo pacto que fue derramada para redimirnos de los pecados. En el Antiguo Testamento no hay registro bíblico de cuándo se introdujo este elemento como tal a la cena pascual, pero registros extras afirman que se tomaban 3 copas en la cena pascual. Una después de los rituales de purificación, es decir, antes de comer el cordero con tortas sin levadura y hierbas amargas. Luego se tomaba otra copa y después de esa segunda copa había otro lavamiento de manos. El padre de familia partía una torta o un pan sin levadura que repartía entre los que estaban allí, los participantes, y al terminar la comida, una tercera copa con acción de gracias. Entonces, por lo menos se habla de 3 copas que hacían parte de esa comida pascual. Esta torta y esa última copa fueron los elementos que el Señor tomó para instruir el memorial de su obra en la cruz del Calvario. Y esos elementos son los que nosotros ahora debemos tomar para simbolizar la muerte de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la cena? Como se dijo hace un momento también del bautismo. ¿Qué importancia tiene, no? ¿O por qué debo bautizarme? Bueno, ¿cuál es la importancia o el propósito de la cena? Por un lado, mirar hacia atrás. Oigan esto. Un primer propósito de la cena es mirar hacia atrás. La cena del nuevo pacto tiene el propósito de mantener fresca en la memoria de los creyentes la manera como Dios en Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. Eso, número 1. Este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. O sea, yo creo que si hay algo que no debe escapar de nuestra mente al participar de la cena, es precisamente recordar la muerte de Cristo. ¿No es cierto? De hecho, en Lucas 22:19 leemos, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? En memoria, recordando lo que Cristo hizo. La cena del Señor es una señal o conmemoración del sacrificio de Cristo ya realizado en lugar de los creyentes. Su muerte se pone ante nosotros de manera especial en esa ordenanza. Un propósito bueno, ¿no? Recordarnos la muerte de Cristo. A veces yo creo, incluso en primera persona lo digo, pero somos, nuestro corazón, que nos engaña muchas veces todavía, somos dados a olvidarnos, ¿no? A olvidarnos del costo de nuestra salvación. Cristo dice, bueno, ahí les dejo eso para que no se les olvide lo que costó su redención, el rescate. Recuerden cuando Dios hizo pacto con Noé, dijo, pondré mi arco en las nubes y me acordaré del pacto que hice con ustedes, de sostener la tierra, etcétera, el pacto de la gracia común. Bueno, Cristo hizo eso con el mismo propósito, para que nos recordemos el costo de nuestra salvación. Esto alienta la fe de los creyentes, mirar
dar una mirada a la cruz. Pero no solamente mira hacia atrás. La Santa Cena también mira hacia adelante. ¿Cómo así? ¿Acaso ya el sacrificio de Cristo no fue suficiente? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué también la Cena del Señor debe poner nuestra mirada hacia el futuro? Bueno, ese Cordero de la Pascua señalaba la necesidad del sacrificio de Cristo para la redención, lo dijimos hace un momento. La redención de la esclavitud y la protección del juicio de Dios. En pocas horas ese sacrificio, simbolizado por el sacrificio del Cordero Pascual, sería realizado por el verdadero Cordero de Dios. A partir de ese momento, escuchen, ya no serían necesarios más sacrificios de corderos. La Santa Cena nos hace mirar hacia adelante a la segunda venida de Cristo, cuando Él aparecerá para librar a su iglesia de sus enemigos, instaurar de manera perfecta el reino eterno, donde los suyos disfrutarán absoluta comunión con Él. Por eso también les dice en Mateo 26, cuando instituye la cena, dice que Él no volverá a tomar del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Exacto, hasta que venga en su reino. En otras palabras, ¿saben, mis hermanos? Bueno, Cristo no está tomando de la cena otra vez. Él fue el Cordero Pascual que derramó, que dio su cuerpo y que derramó su sangre. Nosotros sí lo hacemos con la mira o con la esperanza de que un día eso que el Señor dijo se cumplirá. De que un día estaremos con el Cordero, claro, ya no sacrificado, pero estaremos con Él cara a cara y disfrutando de plena comunión y armonía con Él. Entonces ya no necesitaremos la cena más como un recordatorio, porque ya estaremos viviendo la realidad con Él. Esto alienta la esperanza de los creyentes, ¿no es cierto? Como dijo, nos hace mirar atrás a lo que pasó en la cruz. Nos hace mirar adelante hacia lo que está por venir, hacia esa cena futura con Cristo. Pero también alimenta la vida espiritual de los creyentes. Ese es otro propósito de la cena. Nada puede ser mejor alimento para el alma de un creyente que lo que le trae a su memoria la doctrina de la expiación de los pecados hecha por Cristo y la seguridad de tener parte de esa expiación. Hermanos, participar de la cena ciertamente debe ser confortante, consolador para el creyente. Saber que es parte de ese sacrificio, de ese nuevo pacto. Eso alienta en verdad el alma del creyente. La cena, entendida bíblicamente, es un verdadero banquete espiritual en el que los creyentes se nutren de Cristo. Obviamente con un entendimiento. Es por eso que Pablo, bueno, quizás, no sé, lo veamos un poquito, pero es por eso que Pablo advierte en contra de tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Y número 4, otro propósito, anunciar el sacrificio de Cristo. O sea, recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros, el costo de nuestra muerte, de nuestra redención. Miramos hacia adelante con la esperanza de que un día estaremos en esa cena con el Señor. Alimenta o refuerza nuestra fe, nuestras almas. Pero no solamente eso, tiene un propósito más, anunciar el sacrificio de Cristo. Sí, mis hermanos, la celebración de la cena del Señor es una forma gráfica de predicar el evangelio de manera constante. Yo sé que hay muchas, o en algunos lugares, iglesias, incluso hasta bíblicas, que ellos tienen la cena solamente los miembros, porque dicen que la cena es para los miembros del cuerpo de Cristo. Obviamente, y como veremos en un momento, quienes participan de la cena son solamente los creyentes. Pero mis hermanos, no se les olvide lo que Pablo dice en 1 Corintios 11:26. Así pues,
todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿A quién le anunciamos la muerte de Cristo? ¿A los creyentes? No. Para ellos Cristo ya es su Cordero, ya es suficiente. Pero anunciamos la muerte de Cristo a aquellos que todavía no son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, la cena debe ser un acto público también, donde hay creyentes y no creyentes, para que de alguna manera también, al participar de la cena, estos que todavía no son creyentes sean quizás incentivados, estimulados por el Espíritu a creer en el Señor. Obviamente, previa predicación fiel de la palabra. Ya saben, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también de una forma visible y gráfica estamos presentando el Evangelio a aquellos que están fuera. Mientras la ceremonia de la cena se está realizando, el Evangelio está siendo predicado a los creyentes para santificación y a los no creyentes como invitación a confiar en Cristo, para que tengan derecho a los beneficios de su cuerpo sacrificado y su sangre derramada. Ahora, ¿quiénes son los participantes de la cena del Señor? Ahora sí. En primer lugar, por el contexto queda claro que la cena fue solamente para sus discípulos. ¿Con quiénes estaba el Señor el día que instituyó la cena? Con sus discípulos. Así que ciertamente la cena del Señor es para ¿quiénes? Para los discípulos del Señor. Ellos y solo ellos son los participantes de la cena. A la luz de la Escritura, para que un individuo tenga derecho a participar de la mesa del Señor antes de haber creído en el Evangelio, debe haber creído en el Evangelio como prueba de ello, haberse arrepentido de sus pecados y convertido, dando testimonio público mediante el bautismo. Por eso, escuchen esto. Cuando nos preguntan, hay personas que nos preguntan, hermano, ¿puedo participar de la cena? Nosotros les decimos dos cosas. Número uno, ser un verdadero creyente. Bueno, tres cosas. Número uno, ser un verdadero creyente, ¿verdad? Número dos, haber dado testimonio de su fe pública mediante el bautismo cristiano. Y número tres, estar en plena comunión con el cuerpo de Cristo. Si se cumplen esas tres cosas, eres bienvenido a la cena del Señor. Claro, a veces hay personas que nos visitan en la congregación, vienen de otra iglesia, pero igual, si son creyentes, si fueron bautizados, y si están en comunión plena con su iglesia local, claro que también pueden participar. Pero se tienen que cumplir esos tres requisitos. Creyente, bautismo cristiano y estar vinculado y sujeto a una iglesia local en comunión con los santos. Si no se ha bautizado, en su momento podrás participar de la cena, pero ahora no. En segundo lugar, afirma que la copa es la sangre del nuevo pacto que por muchos sería derramada para remisión de pecados. Esto establece que únicamente los miembros del nuevo pacto serán beneficiados con la muerte de Cristo y únicamente ellos han de participar de este símbolo. Tiene sentido, por supuesto. Si aún no eres miembro del nuevo pacto, pues participar de la cena del Señor no te va a hacer ni más ni menos. No te va a dar ningún beneficio. El beneficio solamente es para los miembros del nuevo pacto. Eso es todo. Pero sí, de hecho, participar de la cena sin ser un verdadero creyente, también de alguna manera te estás metiendo en problemas, porque lo estás haciendo sin el conocimiento pleno y sin la fe genuina
en Jesucristo. Así que mejor absténganse en ese caso. Estoy hablando en ese caso. Ahora, frecuencia de la cena del Señor. ¿Con qué frecuencia se debe hacer la cena? Porque bueno, por ejemplo, de la predicación yo creo que no tenemos duda que cada vez que nos reunimos, pues ese es el elemento central, ¿no? Principal. Les decía a los hermanos hace un momento, aún si nos reunimos para un estudio bíblico, lo que sea, puede faltar alguna otra cosa, pero la palabra no va a faltar. Así no sea predicación como tal, pero la palabra no va a faltar. Ahora, la cena del Señor. En Hechos 2:42 leemos, y perseveran, otra vez, es la misma instrucción que se dio para la predicación o para la doctrina de los apóstoles, es la misma instrucción para el partimiento del pan. ¿Se dan cuenta? Perseveraban en el partimiento del pan. La Biblia de las Américas es un poco más clara y lo dice, y se dedicaban continuamente al partimiento del pan. ¿Ver? Versículo 46 de Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esa palabra cada día no quiere decir que literalmente todos y cada uno de los días se reunían para eso. De hecho, como veremos en un momento, ese cada día se está refiriendo a un día en particular. Versículo Hechos 27. Mire lo que dice. Hechos 27. Esto estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Dice, el primer día de la semana, ahí está. ¿Qué día? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Oh, ahí está. ¿Cada cuánto? Cada vez que se exponía, porque ahí está de hecho en el contexto de la adoración. Porque luego dice, Pablo les enseñaba. ¿Cuándo les enseñaba Pablo? ¿Cuándo les predicaba Pablo? El primer día. ¿Y qué se hacía también ese día que se reunían para ser expuestos a la palabra? También hacían esto, partían el pan. Lo que indican estos versículos es que cada vez que se reunían, no solo se predicaba el evangelio y se tenía comunión, sino que también se partía el pan, es decir, se ministraba la cena del Señor. Se ministraba la cena del Señor. Si la iglesia de Cristo fue pastoreada directamente por los apóstoles, dedicaron el primer día de la semana para celebrar el triunfo del Señor sobre la muerte a su favor, y la cena es la señal del nuevo pacto, memorial del sacrificio de Cristo, símbolo de comunión con los creyentes, compañerismo entre sí y alimento espiritual. Lo más consecuente es que se haga de acuerdo con la realidad que simboliza. ¿Escucharon eso? Cada vez que nos reunimos, especialmente otra vez como cuerpo de Cristo, para adorar al Señor, se predica la palabra. Y se predica la palabra para traer a memoria lo que Cristo hizo. Pero ya vimos que la cena tiene el mismo propósito, solo que una forma gráfica, ¿no es cierto? Traer a la memoria la obra de Cristo. Como se está diciendo aquí, no creemos que la mejor manera que el símbolo corresponda a la realidad sea haciéndolo con la misma frecuencia. Esa es eso pues como para que despierte en nosotros esa inquietud por lo menos. Lo más consecuente es que se haga de acuerdo con la realidad que simboliza. Es decir, cada vez que la iglesia se reúne para alimentarse de Cristo, el pan del cielo, también debiera tomar parte de ese símbolo. Ahora, aquí quiero decir lo siguiente. Yo sé que incluso obviamente en el contexto de la reforma y eso, no todas las iglesias celebran la cena del Señor cada domingo. Algunas lo hacen
cada mes, ¿verdad? Una vez al mes. Hay otras que lo hacen 2 veces al mes. Lo importante, hermanos, es no dejar de hacerlo con regularidad. No dejar de hacerlo con cierta regularidad. Porque ciertamente, y ya vimos los beneficios de la cena. Y otra vez, la idea es que el símbolo se ajuste lo mejor posible a la realidad, ¿no es cierto? Claro, en esto debemos aterrizar porque es posible que tengamos el símbolo correcto y estemos haciendo correctamente el ejercicio ceremonial, pero carezcamos de la realidad del símbolo. Oigan esto. Es posible que tengamos el símbolo correcto, lo ejerzamos de manera correcta, pero carezcamos de la realidad del símbolo. La recta administración de la cena del Señor no solo consiste en lo ceremonial, sino en la recta asimilación de lo que simboliza. Si una congregación tiene el símbolo correcto, pero la vida de esa iglesia no corresponde a la verdad que encierra el símbolo, su marca es falsa. Por ejemplo, una de las cosas que representa este símbolo es que todos ahora venimos a ser uno en Cristo, ¿verdad? En su muerte venimos a ser uno. Pero, ¿qué les parece si en esa iglesia cada quien va por su lado? Si cada quien dice creer una cosa diferente. Pregunta, ¿eso corresponde con la realidad? No importa que todos estén comulgando o participando del mismo símbolo, si todos no están unidos por la misma verdad, como decíamos en la primera hora. ¿Ven? Entonces tiene que corresponder a la realidad. Recordemos lo que el Señor dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, no lo tengo aquí, pero en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso sucede con las iglesias que dicen creer una cosa, pero a la hora final viven otra. Su práctica no corresponde con lo que se enseña. Pero porque tú dices, sigue diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que tenía la doctrina correcta. Oigan esto. No estamos hablando ni siquiera de doctrina. Tenía la doctrina correcta, pero carecía de la práctica. Así que, ojo con eso también. Ojo con eso. Muy bien, hermanos. La actitud de los participantes al acercarnos a este sacrificio. Dice otra vez, versículos 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían con alegría, juntos con alegrías y sencillez de corazón. Hermanos, los miembros de la primera iglesia de Cristo en Jerusalén vivían y disfrutaban las verdades del sacramento que simboliza. Eso era algo que los caracterizaba. Por eso tenemos ahí todo el relato que va desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Vemos cuánta unidad había claro, obviamente no es nuestro tema y no vamos a ir allá ahorita, pero vemos que incluso, y obviamente entendiendo el contexto, no es una orden para nosotros, acuérdense, esto solo es un relato histórico, pero
Vemos como muchos incluso vendían sus propiedades y traían el precio a los pies de los apóstoles. Y nadie decía tener nada suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común, ¿no es cierto? ¿Eso de qué nos habla? En una sola palabra. Exacto. Unidad. Estaban unánimes, ciertamente. Entonces ellos vivían la realidad del sacramento que simbolizaban. La unanimidad, la fraternidad con alegría y sencillez de corazón era lo que los caracterizaba. Estos hermanos no vivían cada uno por su lado. No creían que con reunirse solo para un culto una vez a la semana era suficiente. Se reunían para adorar al Señor cada vez que podían y se reunían en las casas. Bueno, esa era la iglesia de Cristo en el primer siglo específicamente. No tenían quizás templos como lo que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Por eso se reunían en las casas. Pero ellos perseveraban en eso. Eran conscientes de que ser creyentes y miembro de la iglesia era un gran privilegio del que se debe estar muy agradecido. Entendían que ser miembro de la iglesia es un privilegio que debe aprovecharse al máximo. Y esa, hermanos, es la actitud evangélica y espiritual con la que nosotros debemos acercarnos a la cena del Señor. Y rápidamente, ya con esto termino este punto, ¿cuándo se profana este sacramento, la cena? Esto está en 1 Corintios 11, versículos 27 al 31. 1 Corintios, permítame ir allá. 1 Corintios capítulo 11, versículos 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto no es algo trivial. Participar de la cena del Señor indignamente no es algo trivial. Ahora, ¿cuándo una persona se hace indigna? Esta es la pregunta que tenemos que responder aquí. Porque ciertamente, hermanos, toda persona es indigna de las bendiciones representadas en la cena. Sí. Si ese es el caso, pues todos somos indignos. Así que no se trata de que, pues es que yo pequé esta semana. Todos pecamos. Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos, de hecho. No se trata de eso. El apóstol aquí está hablando de ser indigno de esas bendiciones. Pero no está hablando de quién es indigno, sino está hablando de tomar la cena de manera indigna. Ese es el punto aquí. Según lo que dice el apóstol, comer indignamente es comer sin discernir el cuerpo de Cristo. Eso es tomar o participar en la cena del Señor indignamente. Es comer y tomar sin discernir el cuerpo, sin estar conscientes de su significado, de lo que simboliza y de los beneficios que eso me trae. Note que no dice sin discernir si hay pecado en nosotros o no. Eso no dice el texto. Vuelvo y repito. Porque hay muchas personas, incluso en algunos lugares, se promueve de eso. Hermanos que pecan. Bueno, ese no es el punto aquí. Lo que está diciendo es que para tomar la cena del Señor se debe entender lo que es el cuerpo del Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. De hecho, ese es un buen momento, oigan esto, es un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor. Por eso dice, por tanto, que pruébese, dice aquí.
pruébese cada uno a sí mismo. Mira, vuelvo y repito, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o viere la cena del Señor, o viene esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, por tanto, absténgase de tomar la cena. ¿Eso dice el texto? Eso no dice. Por eso digo, porque suele haber confusión aquí también. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que estoy luchando con un pecado y no sé qué. Claro, todos luchamos con el pecado y muchas veces somos derrotados por el pecado. Eso también es verdad. Pero lo que está diciendo aquí Pablo no es que si hayas pecado en ti, que te abstengas de la cena. No, mira lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. En otras palabras, háganse un autoexamen antes de participar de la cena. Obviamente vas a encontrar pecado. Eso es lo que vamos a ver cada vez que nos veamos a nosotros mismos. Pero ¿qué dice? Como decían los puritanos, pero por cada vez que te mires a ti mismo, mira 10 veces a la cruz. Y para eso está la cena del Señor, hermanos, para recordarnos la cruz, para recordarnos al Señor. Por eso, como dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué? Y entonces sí, coma del pan y beba de la copa. El remedio, oigan esto, hermanos, si tú ves pecado en tu vida, el remedio no es abstenerse a participar de la cena, porque eso no va a resolver nada. Eso no va a resolver el problema del pecado. El remedio es, vuelve tu mirada a la cruz. Vuelve tu mirada a aquel que ya pagó el precio por tu pecado. Ese es el remedio. Pruébese a sí mismo y entonces ahora sí venga y participe de la cena. Ese es el remedio. Bien, hermanos, hasta aquí el tema de los sacramentos. Vamos a parar.